¿Qué tal? Bienvenido a todos. En esta oportunidad les voy a presentar un nuevo módulo que tiene que ver que sigue teniendo que ver con la arquitectura de las computadoras y concretamente vamos a hablar de la parte de las memorias en las computadoras. El objetivo de este módulo tiene, primero, que el participante, el estudiante, pueda identificar los diferentes tipos de memoria existentes en un sistema computacional, conocer las funciones de la memoria en la computadora, identificar dispositivos de almacenamiento secundario y diferenciar medios y dispositivos de almacenamiento. El contenido que van a ver ahora, bueno, van a ver sistemas de numeración, funciones de la memoria, el esquema jerárquico, la capacidad y los métodos de acceso, memorias internas y externas y tipos de memoria, para puedan reflexionar con el tema de la gestión de las memorias en la computadora. Primero, eh, para hablar de la memoria de una computadora, tenemos que tener claro que toda memoria necesita un sistema, toda computadora necesita un sistema de memoria para almacenar los programas, em, también, o sea, para almacenar los programas que se ejecutan y los datos necesarios para ejecutar estos programas. Desde el punto de vista del programador, sería deseable disponer de cantidades ilimitadas de memoria y de velocidad ilimitada, si fuera posible, para almacenar programas, el que se quiere ejecutar y los datos necesarios. Eso permitiría al programador hacer una tarea de escribir programas sin tener que enfrentarse a ningún tipo de limitación. Lógicamente, este deseo no es factible y las necesidades de la computadora, de que se dispone una computadora, tienen una limitación en capacidad y velocidad. La cantidad de memoria que puede tener una computadora responde básicamente a un factor de costo. Cuanta más memoria instalada, más elevado es el costo. De manera parecida, la velocidad de la memoria también depende del costo. Las memorias más rápidas tienen un costo más elevado, pero no se puede conseguir toda la velocidad necesaria simplemente incrementando el costo. Hay además un factor tecnológico que limita la velocidad de la memoria. No podemos adquirir más memoria más rápida que la que está disponible en el mercado en un momento dado. Existen distintos tipos de memoria con capacidades y tiempos de acceso diferentes. En general, cuanta más capacidad de almacenamiento tiene una memoria, mayor es el tiempo de acceso. Es decir, las memorias con gran capacidad son memorias lentas, es decir, las memorias más grandes, mientras que las memorias rápidas de tiempo de acceso pequeño, las aleatorias, suelen tener poca capacidad de almacenamiento, pero rápidas. Las memorias rápidas son las más caras, son más caras que las memorias lentas. Por ello, los diseñadores de computadoras deben llegar al compromiso a la hora de decidir cuánta memoria colocan en sus diseños y de qué velocidad o tiempo de acceso. En los últimos años de la evolución de la tecnología ha permitido reducir mucho el espacio necesario para almacenar un bit de información. Ahora más adelante vamos a hablar qué es un bit. Esto es originado a que la capacidad de almacenamiento de las memorias aumente mucho con relación al espacio físico que ocupan y se reduzcan en el precio que se ha de pagar con un bit de información. Así, los discos duros han pasado de 20 megabytes de capacidad a mediados de la década del 80 a 2000 gigabytes a finales de 2010 y 100.000 veces más. Aunque ocupan el mismo espacio físico, incluso son un poco más pequeños y cuestan casi lo mismo, esto representa una reducción importante en el precio por bit. Esto ha sido un factor muy importante para que las computadoras actuales incorporen mucho más memoria eh, que las computadoras normales. Ok, vamos a ver la representación digital de datos. Em, las computadoras funcionan con electricidad y los datos de la información que circula en ella deben ser transmitidos eléctricamente. Ahora, la representación de numeración que se da en las computadoras es a través de un sistema binario.
Este sistema binario quiere decir que utiliza dos valores, un 0 y un 1. Es el que utiliza la computadora, pues trabaja internamente con dos niveles de voltaje, por lo que su sistema de numeración natural es el sistema binario. 1 encendido, 0 apagado. Cuando no circula la velocidad equivale a un 0 y cuando circula la electricidad equivale a un 1. Es decir, trabaja con impulsos eléctricos. Imaginen que la computadora tiene una lamparita que cuando está encendida indica un 1 y cuando está apagada indica un 0. Podemos imaginarnos un bit como una lamparita. Es lo que estamos hablando. El bit es la unidad más pequeña de datos. Eh, Como decía, imagine un bit como una lamparita que puede estar en uno de los dos estados, encendido o apagado. Por ejemplo, se requieren 4 bits para representar los números decimales del 0 al 15. Es decir, que dispondremos de 16 combinaciones distintas de ceros y unos, etc. Bueno, también tenemos el sistema de numeración y capacidad de almacenamiento. Eh, los sistemas de numeración que se usa es el sistema decimal, que es un conjunto de símbolos cuyo significado depende de su posición relativa en un punto decimal. Como todo sistema de numeración, el valor de un dígito depende de su posición relativa en el número. Por ejemplo, en un sistema decimal de base 10, de 10 cifras, el número 3 equivale a 3, a 30, a 300, dependiendo de su posición en el número, es decir, los ceros o las cifras que tengan de su lado derecho. Para hablar más del sistema de numeración decimal, depende, como decía, de los números que están situados a su derecha. Ahora, el sistema de información binaria que estamos hablando, de dos valores, en este caso hicimos el ejemplo del 0 y el 1 en el tema de las computadoras, es el que utilizan los circuitos digitales que configuran el hardware en las computadoras. Ahora veamos acá, estas son las unidades de almacenamiento. Estas unidades de almacenamiento tenemos en primer lugar el bit, que habíamos definido el bit como un dígito binario que adquiere el valor de 1 y 2, es decir, es un par. Ahora, ese par cuando son 8 bits equivale a un byte, que es lo que estamos hablando, lo que empezamos a hablar de la unidad de almacenamiento. Ahora, esos bytes, 1024 bytes, ahora multiplíquelo, imagínate, por 8 para saber la cantidad de bits. Esos 1024 equivalen a un kilobyte, y es así sucesivamente hasta llegar a las unidades que manejamos hoy en día, por ejemplo, en disco duro, de las unidades de tera. Las unidades de terabyte. Bueno, llegamos a la función de la memoria. El modelo clásico asigna a la memoria la tarea de almacenar instrucciones y datos para ser utilizados por la máquina. Los datos y las instrucciones se pueden localizar por medio de una dirección única que los identifica. Una visión funcional de la memoria sería la del elemento que recibe una dirección y devuelve el dato o instrucción que contiene. Además, puede recibir un dato o instrucción y almacenarlo con la dirección que se le proporciona. Las características que tienen las memorias, en este caso, podemos hablar de tres, que es la capacidad de almacenamiento, la velocidad, es decir, el tiempo que tarda en acceder, y el costo. Generalmente el costo por bit, por unidad de bits. Estas características compiten entre sí, por lo cual se utilizarán memorias cuyas características sean compatibles con la función que se desempeñarán en la computadora.
y tiene que cumplir las siguientes relaciones: a mayor velocidad, mayor costos por bit; a mayor capacidad, menor costos por bit; y a mayor capacidad, tiempo de acceso más lento. Esas son las relaciones que hay. Em, Tenemos una figura que habla de la jerarquía de la memoria, en la cual se muestra de la memoria según su tipo y donde se cumplen las siguientes condiciones a medida que se desciende por la jerarquía: disminución del costo por bit, aumento de la capacidad, aumento del tiempo de acceso, disminución de la frecuencia de la memoria por parte del procesador. Esto hay que tenerlo muy presente a la hora de tener las memorias. Ahora importante, viendo el tema de las características, es su ubicación. Tenemos dos tipos de ubicación para poder clasificar las memorias, que unas son las internas y las memorias externas. Hablemos un segundito de las memorias internas. Generalmente están relacionadas con la memoria principal. Otras formas de memoria interna son memorias del procesador, la memoria de la unidad de control y la memoria caché. La vamos a ver. Y las memorias externas están relacionadas, existe aparte de la memoria interna del procesador, que tiene alta velocidad, pero también corresponde a los discos, cintas, entre otros, ¿no? Son memorias externas que están por fuera de nuestro aparato. Los métodos de acceso. Tenemos básicamente tres tipos de métodos de acceso de las memorias, ¿no? Una son el secuencial, el acceso directo y el aleatorio, ¿no? O RAM. El secuencial, la memoria se organiza en unidades llamadas registro. El acceso debe realizarse con una secuencia lineal específica, es decir, que para poder leer un registro específico debe pasarse por los registros anteriores. Ejemplo, las cintas tienen un tipo de acceso secuencial. El directo está asociado a la electroescritura, ¿no?, de la computadora. Los bloques individuales, los registros, tienen una dirección única basada en una dirección física. Se accede directamente a una zona cercana dada, seguido en la búsqueda secuencial, por ejemplo, los discos. Y los de acceso aleatorio, el tiempo para acceder a una posición dada es constante e independiente de la secuencia de los accesos previos. Cualquier dirección puede seleccionarse aleatoriamente y ser direccionada y accedida directamente, por ejemplo, la memoria principal y la memoria caché. Ahora vamos a ver los tipos de memoria interna. Importante. En primer lugar tenemos los tipos de memoria RAM. La RAM es la memoria de trabajo por excelencia. Consiste en chips de memoria que el procesador y otros componentes pueden escribir o leer. Cuando la computadora se enciende, ciertos archivos y sistemas operativos se cargan de la memoria principal desde el disco duro y permanecen en ella mientras la computadora esté encendida. Igualmente, los programas de aplicación y los datos que se utilizan se cargan y se mantienen en memoria mientras se están usando. La mayoría de las RAM es volátil. Pierde su contenido cuando la computadora se desconecta de la electricidad. Así de sencillo. Por esta razón, se debe guardar lo que se esté realizando en la computadora para poder usarlo en el futuro. Guardarse el proceso de copiar de la RAM a un dispositivo de almacenamiento como el disco duro. Es decir, lo que se guarda en el disco duro, no en la memoria RAM, porque su velocidad es volátil. Además, los chips de la RAM son generalmente más pequeños que el procesador. Usualmente reciben una tarjeta de circuito llamada módulo de memoria que se inserta en la tarjeta madre em, como habrán visto si han tenido la oportunidad de abrir un gabinete de una computadora y pueden ver cómo están incrustados los circuitos de la memoria RAM en ella. La otra memoria es la memoria caché. La mayoría de las computadoras actuales mejoran su tiempo de procesamiento con la caché. Hay dos tipos de caché: la caché de memoria y el caché de disco. El caché de memoria, también llamado RAM caché,
ayuda a acelerar los procesos de la computadora porque guarda instrucciones y datos usados frecuentemente. Se habrán dado cuenta que en algún archivo que usaron, inclusive en los celulares o en la computadora, les guarda, en algún procesador de texto, le guarda lo que hizo recientemente a corto plazo. Eso es la caché de RAM. Lo podemos ver en los celulares con las mensajerías instantáneas, que también nos guarda una imagen de algunas operaciones que hicimos, envío de imágenes, videos y algunos tipos de datos. O copiamos un texto de un procesador de texto en el celular o en la computadora y eso queda en esa memoria instantánea que está ahí. Dado que la memoria dispone de una tecnología más rápida de acceso, se acelera el acceso a los datos. Cuando el procesador necesita instrucciones o datos primero, búscala en la caché. Si no lo localiza, lo busca entonces. O sea, si no localiza lo que busca, lo examina la RAM. Em, con respecto a la caché, la mayoría de las computadoras tienen dos o tres niveles de caché. Nivel 1, también llamado caché primario o el interno. Eh, Creado directamente en el procesador, usualmente tiene poca capacidad. Como les mencionaba recién, está el nivel 2. Es, Generalmente se menciona este nivel 2 de caché, eh, conocido también como caché externo, es un poco más lento que el nivel 1, pero tiene una capacidad de 64 kilobytes hasta 4. Aunque las computadoras de hace varios años, el caché nivel 2 no era parte del procesador de la actualidad. Incluye otro tipo de caché llamado Advanced Transfer Cache. Ok, y finalmente está el nivel 3 de caché, eh, que está separado del procesador y se encuentra en la tarjeta madre. Solo existen las computadoras que pueden usar el nivel 2 de este Advanced Transfer Cache que hablamos. Bueno, hablemos de la memoria ROM. Eh, ROM son unas siglas en inglés que dice Read Only Memory, se ha leído solo en memoria. Se refiere a chips de memoria que guardan datos que solamente pueden ser leídos. Los datos de la ROM no pueden modificarse. El ROM no es volátil. Su contenido se pierde cuando se apaga la computadora. Los chips de ROM contienen datos, instrucciones e información que ha sido guardada permanentemente. Un ejemplo de ROM es la que contiene la BIOS. La BIOS es una información básica de entrada y de salida del sistema. Cuando uno quiere configurar una computadora, un sistema operativo se encuentra con una memoria que está ahí, que no es borrada, que está intrínseca al hardware, que es la BIOS, que es la secuencia de instrucciones de la computadora sigue para cargar el sistema operativo y otros archivos cuando se enciende la computadora. Para ir eh, finalizando, ya vamos a hablar otro tipo de memoria interna, que es la EPROM. Las mencionaré. Sus siglas en inglés, Erasable Programmer Read Only On Memory. Se trata de una memoria en la que habitualmente se hacen operaciones de lectura, pero cuyo contenido puede ser borrado y grabado de nuevo. En este tipo de memoria, por ejemplo, se utiliza en la grabación de memoria, se hace mediante un proceso eléctrico utilizando un hardware específico. Tanto para este proceso de borrar como para el proceso de grabar hay que sacar el chip de la memoria de su localización y de uso habitual, ya que la realización de estas dos tareas implica la utilización de un hardware específico. Después tenemos la EEPROM, que es una memoria eléctrica programable, que solo lee memoria. Como dice acá, tiene un funcionamiento parecido a la PROM, pero permite borrar contenido y grabar información. Sin embargo, a diferencia de esta, todas las operaciones son realizadas eléctricamente, con diferencia del anterior. Y estas son memorias mayoritariamente de lectura, ya que el proceso de escritura es considerablemente más lento que el proceso anterior. Después tenemos la flash memory. Se ha hablado hoy en día mucho de este tipo de memoria. El flash se utiliza también en las computadoras en equipos de mano, como teléfonos celulares, digitales, impresoras, entre otros. Es la memoria más que todo que usan los dispositivos portátiles.
Es un tipo de memoria no volátil que puede ser borrada electrónicamente y reprogramada. Y por último tendríamos la memoria CMOS. Es un chip de memoria que sus siglas, son siglas en inglés que significa Complementary Metal Oxide Semiconductor o CMOS. Guarda información sobre la configuración de la computadora. Este incluye el tipo de disco duro, o sea, qué tipo de disco duro hay, qué tipo de monitor, la fecha, la hora. Usa una batería para retener información que le llaman la pila en la hardware. Mantiene al día el calendario, la fecha. Es una memoria muy estable, ¿no? La información que está en la CMOD puede cambiar, por ejemplo, cuando se cambia la hora de la computadora o se añade un nuevo equipo. Los tipos de memoria externa em, están formados por los dispositivos de almacenamiento, lo que son los discos magnéticos, la electrograbadora, pendrives, DVD, Blu-ray, etcétera, entre otros. Estos son los tipos de memoria externa. Son de tipo no volátil, por lo que los datos que se requieren mantener durante un tiempo definido de la manera permanecen y se pueden almacenar en dispositivos, ¿no? Por eso no necesita, en este caso, grandes cantidades de velocidad, porque están directamente de una manera estática, esperando a ser consultados por las órdenes del operador. Bueno, hasta ahora, hasta acá llegamos con este video. Eh, si te gusta o tienes alguna sugerencia, dale like y suscríbete al canal. Déjanos un comentario para mejorar. Y hasta el próximo módulo nos leemos. Muchas gracias.